Hola niñas y niños de sexto año básico. El día de hoy vamos a recordar un poco la materia que estuvimos viendo de fracciones hace algún tiempo y también el año pasado. Y también le vamos a agregar un tema nuevo, que es la suma de fracciones de distinto denominador, es decir, que el número de abajo es distinto. Y para ello vamos a aprender una de las dos técnicas que nos van a permitir sumar fracciones. Esta es el método mariposa. Así que mucha atención porque hoy vamos a aprender una técnica para aprender a sumar fracciones que no sabíamos antes, pero antes de ello vamos a recordar también cómo son las fracciones impropias y el número mixto, porque pueden aparecer también en estos ejercicios. Así que mucha atención con eso, porque vamos a trabajar esta materia el día de hoy. ¿Cómo dice ahí? Fracciones, números mixtos y sumas de fracciones 1, porque vamos a ver una de las dos técnicas que nos van a enseñar a sumar fracciones de distintos denominadores. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a recordar la transformación de la fracción impropia a un número mixto y vamos a aprender a sumar fracciones con distinto denominador utilizando el llamado método mariposa. Así que mucha atención porque va a ser importante entender. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a, como bien dice, a recordar las fracciones impropias y el número mixto. ¿Qué era una fracción impropia? Una fracción impropia era aquella fracción que tenía su numerador mayor que el denominador, es decir, que ocupábamos una fracción que era más grande arriba que abajo. Así que es mucho importante que recordemos eso. Al representarla gráficamente, necesitamos dos porciones que se dividen en partes iguales. Como la fracción impropia tiene el número de arriba más grande, nos va a faltar esta porción de torta. ¿Recuerdan la porción de torta? Nos va a faltar torta para darle a todos. Vamos a tener que sacar otra torta y cortar pedazos de ahí. Ejemplo de fracciones impropias: 5 medios, 7 cuartos, 10 séptimos. Si te fijas, los números de arriba son más grandes que los números de abajo. ¿Y cómo queda representado gráficamente esto? Por ejemplo, para la fracción 9 quintos, teníamos dos tortas partidas en 5 partes cada uno. Una torta no nos alcanzaba, teníamos 5 pedazos, nos faltaban 4. Le sacábamos esos 4 pedazos a la otra torta. Entonces, siempre recordemos que cuando teníamos una fracción impropia, no nos alcanzaba una torta, necesitábamos otra torta más, partida en la misma cantidad, que nos indicaba el denominador, eso nos indicaba la cantidad de trozos que partíamos en la torta. Debíamos sacar de otra torta, partida de la misma forma, más pedazos para completar la repartición que nosotros teníamos. Veamos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la fracción 6 cuartos. No nos alcanza con una pura torta para poder repartirla entre todos. Por ende, vamos a tener que sacar 6 trozos. Un trozo de aquí, 2, 3 y 4. Pero no nos va a alcanzar con este. Por ende, vamos a tener que sacar 2 trozos más de la torta que sigue. Si no se nota, podemos ocupar otro color. Sacamos 1, 2, 3, 4. Nos falta. Vamos a tener que sacar de otra torta 5 y 6 trozos de la torta. Entonces, pueden observar ahí. Pueden observar ahí 6 cuartos. Ocupamos una torta, 4 trozos, y sacamos 2 más de otra para obtener los 6 pedacitos que necesitamos de esta torta para poder repartir. Por otra parte, el número mixto era la forma que teníamos para transformar la fracción impropia en un número más bonito, un número más ordenado. Y podíamos hacerlo de dos maneras, gráfica y matemáticamente. Gráficamente, contábamos cuántas porciones enteras, si volvemos a nuestro ejemplo, cuántas tortas enteras teníamos, y esa va a ser nuestro número entero. Si vemos el ejemplo, tenemos una torta entera. Tenemos una torta entera. Y la porción incompleta, la que está aquí, va a representar la fracción del número mixto. Recuerden que el número mixto era un número con una fracción. Un número grande, un número entero con una fracción. Si vemos el ejemplo, tenemos una torta grande y aquí ocupamos 2 cuartos de la otra torta. Entonces, el número mixto se escribiría como un entero, 2 cuartos. Un entero de esta torta, más los 2 cuartos que estaban aquí. Otro ejemplo que podemos ver acá, el mismo 9 quintos. Tenemos una torta entera, el número entero, y sacamos 4 quintos de la otra torta. Entonces ahí tenemos
la fracción transformada en número mixto. Recuerda, la torta que completa, ¿cuántas tortas enteras ocupamos? Es el número grande, el número entero. Y la fracción, o sea, lo que quedó sin ocupar entero, es decir, el pedacito que faltaba, por ejemplo, los 4/5 de la otra torta, van a ser la fracción del número mixto. No olvidemos esa parte que es muy importante. Otro ejemplo lo acabamos de ver, el primero que hicimos aquí en la pizarra. Matemáticamente, también podíamos hacerlo de esta manera. Dividíamos el numerador por el denominador. El resultado de la división era la parte entera y el resto era el numerador de la fracción y manteníamos el denominador. Por ejemplo, 10 cuartos es un número, una fracción impropia. Dividimos 10 dividido por 4, nos da 2. Nos sobra 2, por ende el numerador también es 2. Y el denominador es el mismo que tenía la fracción originalmente. Entonces, dividimos el numerador por el denominador. El resultado de la división va a ser nuestra parte entera. Y lo que sobra de la división va a ser lo que va a ir arriba de la fracción que aparece. Y el denominador lo mantenemos. Veamos otro ejemplo, por ejemplo, con 7 tercios. Veamos otro ejemplo con 7 tercios. 7 tercios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Dividimos 7 dividido por 3. Eso nos da 2. Y nos sobra 1. Nuestro resto. Entonces, ¿cómo vamos a reescribir nuestra fracción impropia en número mixto? Va a ser 2, que es lo que nos dio la división, y nos sobró 1, y mantenemos el denominador, que sería 3. Entonces, 7 tercios se transforman en 2 enteros y 1 tercio más. Continuamos. Continuamos. Ya claro con esto, los vamos a poder utilizar en algún momento, así que mucha atención, no olviden esta parte. Vamos a aprender a sumar y restar fracciones con distinto denominador, tomando el método mariposa. Si te acuerdas el año pasado cuando comparábamos fracciones, ocupábamos el método mariposa. Recuérdalo bien porque nos va a servir nuevamente, la forma en que ocupábamos el método mariposa nos va a servir otra vez para poder entender la suma y resta de fracciones con distinto denominador. Entonces, si son con distinto denominador estas fracciones, primero debemos decir, en verdad, que existen 2 métodos para restar fracciones y sumar también de distinto denominador. El método mariposa que vamos a aprender hoy, y la próxima semana vamos a aprender el del mínimo común múltiplo. Es un método más largo, por ende vamos a requerir toda la próxima semana para entender. En esta clase aprenderemos a utilizar el método mariposa. Atenta y atento a los pasos a seguir. Mucho ojo, porque tienes que seguirlos en el mismo orden y ojalá hazlo con colores, porque eso te va a ayudar a entender un poco más estos ejercicios. Método mariposa para suma y resta de fracciones. Es el siguiente. Ocupemos, por ejemplo, la suma de 2 cuartos más 3 quintos. ¿Qué vamos a hacer primero? Multiplicar los denominadores. Multiplicamos 4 por 5 y lo colocamos en el resultado de la nueva fracción abajo. Eso es lo que vamos a hacer primero. Y aquí entra la mariposa. Multiplicamos cruzado, armando la mariposa. Primero de arriba hacia abajo. Primero entonces, de arriba hacia abajo, multiplicamos 2 por 5. Volvemos inmediatamente el más, porque si era una suma, volvemos a colocar la suma. Luego, multiplicamos cruzado, armando la mariposa, ahora de abajo hacia arriba. 4 por 3 sería la multiplicación de abajo hacia arriba en esta mariposa. ¿Te acuerdas que antes lo hacíamos de abajo hacia arriba? Y ahora es de arriba hacia abajo, perdón, y ahora lo hacemos de abajo hacia arriba. Entonces siempre, primero, de arriba hacia abajo, y ponemos el número, la multiplicación, le ponemos más, y luego lo hacemos de abajo hacia arriba, 4 por 3, dejándolo a la derecha del más. Finalmente multiplicamos todos y sumamos los números del numerador. Entonces, 2 por 5, que era lo que era de arriba hacia abajo, es 10. Luego 4 por 3, que era lo de abajo hacia arriba, es 12. Y abajo era 4 por 5, que es los denominadores, 20. 10 más 12 son
22, y abajo queda el 20 que ya teníamos. Si es posible transformar la fracción en un número mixto, lo hacemos. Como era 22 partido por 20, el de arriba es más grande que el de abajo. Los dividimos, nos da 1 y nos sobran 2. Entonces, si el resultado da una fracción impropia, debemos transformarla sí o sí a número mixto. Eso nos va a pasar más probablemente cuando estemos calculando sumas. Con resta es muy complicado que pase, pero si pasa, debemos recordar que el resultado debemos transformarlo a número mixto. Veamos un ejemplo con resta, y lo vamos a ver aquí en la pizarra, así que mucha atención. Supongamos que vamos a restar lo siguiente. Vamos a restar 7 novenos menos 3 quintos. Entonces, ¿qué era el primer paso que debíamos hacer? Primero vamos a multiplicar los denominadores. 9 por 5 era 45. Luego vamos a hacer la mariposa, siempre de arriba hacia abajo primero. Multiplicamos 7 por 5, 35. Pero ahora tenemos una resta, así que aquí se coloca un menos. Seguimos entonces con la mariposa, pero ahora la vamos a hacer de abajo hacia arriba. Vamos a hacer esa mariposa. Ahí está. Multiplicamos de abajo hacia arriba. 9 por 3 son 27. Entonces, repetimos. Multiplicamos primero los denominadores. 9 por 5, 45. Luego, multiplicamos mariposa de arriba hacia abajo. 7 por 5, 35. Si tenemos resta, la volvemos a colocar aquí. Luego hacemos la mariposa de abajo hacia arriba. 9 por 3 son 27. Tenemos esto y podemos calcular el resultado. 25 menos 27. Exacto, es 8. 8 partido por 45. Y ahí tenemos el cálculo. Entonces recordemos, multiplicamos los denominadores y lo ponemos acá abajito. 9 por 5, 45. Hacemos la mariposa de arriba hacia abajo primero. 7 por 5, 35. Y luego de mariposa hacia arriba. 9 por 3, 27. Siempre mariposa es cruzado. Hacemos la resta porque originalmente teníamos una resta, la teníamos ahí. 25 menos 27 es 8. Y 45 que ya lo teníamos. Y eso nos da el resultado de nuestra resta. Aquí la fracción no es impropia, así que no va a hacer falta que transformemos a número mixto. Muy bien, niños. Espero que hayan tenido claro todo. Por cualquier cosa pueden volver a revisar esta clase, pueden revisar su texto si quieren apoyarse para esto. El método mariposa es un método muy rápido de hacer. Debemos recordar siempre multiplicar los denominadores y después multiplicar cruzado. Y si era suma, se suma. Y si era resta originalmente, se resta. Recuerda volver a revisar este video si te quedó alguna duda. En la descripción de este video va a estar este PowerPoint para que lo puedas revisar con más calma. Y abajo también va a estar la actividad que vas a tener que hacer del libro de matemáticas, del cuadernillo de ejercicios. Cualquier cosa, esta información también va a ser subida a la página del colegio para que tus papás también las puedan revisar. Así que cuídate mucho, revisa esta clase, repasa las tablas y repasa los conceptos del día de hoy para que te quede clara la siguiente guía de trabajo. ¡Nos vemos!